poquito compartir ahora con ustedes lo que es la estructura de la sesión de la tarde. Como comprenderán, los aportes de esta sesión para el objetivo de Fuerteventura Protagonista, que en resumen es la participación ciudadana con enfoque comunitario para el desarrollo integral de Fuerteventura, no va a consistir en una receta mágica, porque no hay recetas mágicas. Le he estado dando vueltas un poco cuando me invitaron y qué es lo que podría aportar yo en esta sesión, y creo que la idea así es como aportarles un fondo de armario, ¿no? Por ejemplo, esa camiseta blanca con los vaqueros que tanto nos gustan, las deportivas y tipo Converse o unas cholas, ¿no? Eso que digamos que nos sirve para todo y con lo que nos sentimos cómodas, y a lo que luego le podemos añadir un complemento según dónde vayamos, según lo que necesiten. Esa es un poco la idea, aportarles aspectos básicos de las metodologías comunitarias y de la acción colectiva, que les ayuda a comprender y a moverse en este programa. Básicamente os lo he organizado en 3 bloques. El primero, que es lo comunitario y cómo nos ayudan las metodologías comunitarias. Después un segundo bloque que he llamado la ruta 3x3, ya irán entendiendo por qué lo llamo así, ¿no? En el que hablaremos del protagonismo, del compromiso y de las condiciones. Intentaré explicarles, o a la hora de ir hablando, basarme en casos reales, con imágenes, con algún vídeo, de cosas, de aspectos y acciones comunitarias en marcha. Resumiré pues 5 ideas claves para llevarnos, y después del descanso pues abrimos el diálogo y las aportaciones que creo que pueden ser bastante más entretenidas. Bueno, aquí un poco la idea era enseñarles las experiencias en las que me he basado. Después ya las compañeras en el chat os les pueden enviar la presentación, tendrán los enlaces de la experiencia, los vídeos, etcétera, que les pongo. Un poco las experiencias que he querido señalar, y como digo, será algún vídeo, alguna imagen, son de iniciativas en las que he participado directa o indirectamente: el Logroño Comunitario, que está en La Rioja, Toledo Comunitario, también el Proyecto Comunidad en San Cristóbal de la Laguna, o la Estrategia de Salud Comunitaria de Extremadura, para poner ejemplos. Vámonos un poquito para empezar, qué es lo comunitario y cómo nos ayudan las metodologías comunitarias. Para empezar a hablar de lo comunitario, algo básico es compartir primero qué entendemos por comunidad. Hay muchas acepciones y conceptos que están en continua evolución. A mí me gusta la frase de Martín Zúñiga, que para transmitir que comunidad es algo en movimiento y en continua transformación, dice que comunidad no es un sustantivo, es un verbo. Es decir, que se va transformando en función de los cambios de las sociedades actuales. Probablemente la definición de comunidad no es la misma hace 30 años o 40 años que la que tenemos ahora, porque la sociedad se transforma y las comunidades se transforman. Yo, no obstante, siempre me baso en una definición que nos enseñó ya hace tiempo Marco Marchioni, que dijo que comunidad es siempre local y que está integrada por 4 elementos y sus relaciones: el territorio, la población, las demandas y los recursos. Cuando hablamos de territorio, nos referimos básicamente al espacio físico, a la geografía, que puede ser un municipio o una parte de un municipio, una zona, un barrio, un distrito, una comarca, un diseminado, según si un área rural, un área mixta. Es decir, un espacio físico compartido y que tiene sentido para la población que la habita. Cuando hablamos de población, sobre todo nos referimos... a ver, aquí se me va el ratón. Vale. Sobre todo nos referimos a toda una parte de las personas que comparten ese territorio, que es decir, que es un grupo reconocido y que se reconoce, capaz de participar, de tomar decisiones y de actuar para mejorar su entorno. Son sujetos con capacidad de actuar. Cuando hablamos de demandas, nos referimos sobre todo a las necesidades o problemas que pueden estar claramente expresadas o no. Estas demandas dependerán de aspectos sociales, económicos, culturales, que afectan a la vida de esas personas y de ese territorio. Por ejemplo, no es lo mismo
las demandas que pueda tener, no sé, el Cotillo a las demandas de un barrio de Puerto del Rosario. Algunas a lo mejor podrían coincidir, como por ejemplo necesidades relacionadas con la atención primaria en salud, pero a lo mejor otras como movilidad o accesibilidad serán diferentes. Serán diferentes porque su territorio, su realidad, las personas que la habitan son diferentes y también porque cuentan con recursos diferentes. Entendiendo por recursos todo aquello, visible o no, que les permite responder a sus necesidades y avanzar hacia los retos que tiene esa comunidad. Cuando hablamos de recursos, hablamos de capacidades, desde infraestructuras, servicios, asociaciones, grupos informales, personas con liderazgo, saberes compartidos, formas de relacionarse, pero también son parte de los recursos de una comunidad, por ejemplo, los comercios de proximidad, la cultura del lugar, las redes vecinales, todo aquello que alimenta la cooperación, la confianza, la solidaridad entre los que viven allí. Es decir, los recursos de una comunidad es tanto lo que tiene, los espacios, los servicios, asociaciones, como lo que sabe hacer y cómo se relaciona. La cultura, las experiencias previas, la forma de cuidarse, de relacionarse, eso es lo que entendemos por recursos de una comunidad. De esta manera, si entendemos o comprendemos que comunidad se refiere a los espacios de proximidad, a lo local, teniendo en cuenta el territorio, la población, las demandas y los recursos, lo comunitario tiene sentido cuando las personas que viven en un mismo lugar se sientan parte de ese lugar, crean relaciones, se ayudan mutuamente, quieren participar para mejorar su entorno, ya sea en algo muy concreto de su vida en común o un aspecto general. Además de estos aspectos básicos que definen la comunidad y condicionan lo comunitario, cuando hablamos de comunitario también es importante tener en cuenta las relaciones, el arraigo o la pertenencia y la participación. Relaciones que se basan en la cercanía o proximidad, en relaciones cara a cara, con vínculos reales, donde hay confianza, intercambio cotidiano. No solo son relaciones funcionales de necesidad o recíprocas, sino también hablamos de relaciones con contenido humano. Por eso hablamos que cuando hablamos de comunitario, hablamos de proximidad y de cercanía. Cuando hablamos de arraigo o de pertenencia, nos referimos a que las personas se sienten parte de ese lugar, se identifican con lo que allí ocurre. No solo es un lugar físico, un barrio, un pueblo, sino un lugar, digamos, que llamamos con sentido. Un entorno en que las personas reconocen como propio, donde se construyen vínculos, memorias compartidas, modos de hacer y de estar juntas. Un lugar donde no solo se vive, sino también donde se pertenece. Yo puedo a lo mejor vivir ahora, no. Bueno, yo tengo como un doble, vivo en la isleta, pero me siento de Gran Tarajal o me siento también majorera. Yo tengo doble personalidad en ese sentido. Es decir, que a veces te puedes vivir en Puerto Rosario, pero tu familia está, pues eso, en Morrojable y te sientes de allí y perteneces allí. O te puedes sentir parte de Puerto porque allí vivo, allí mis hijas o mis hijos están estudiando, trabajo, tengo mis relaciones, voy a pasear. Por eso hablamos de pertenencia, de sentirse parte, de sentir lo propio, de querer formar parte. Y esto es lo que le da fuerza a lo comunitario. No nace solo de compartir un lugar físico, sino de sentir que ese lugar nos une, nos importa y nos identifica. Y cuando hablamos también de participación, otro de los elementos básicos de lo comunitario, no se trata solo de asistir o de opinar, sino de tomar parte activa en lo que pasa en ese territorio o lugar, identificando problemas o recursos, proponiendo soluciones o colaborando con otros para llevar a cabo esas soluciones o retos comunes que nos marcamos. Cuando hablo de participación, y a mí esto es un aspecto que me parece importante, también me refiero al sentido político de esta palabra. Político en sentido amplio, no hablo de partido. Hablo de ejercer el derecho a formar parte, a decidir y a transformar
también lo comunitario y lo participativo tiene un sentido político importante, porque participar en tu comunidad es también una forma de acción política cotidiano. No solo hacen política Víctor Alonso o un concejal o una concejala. Cada uno con nuestras acciones también ejercemos y hacemos acciones políticas. Aquí un poco con esta imagen lo que quería transmitir es, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de territorio, por ejemplo, territorio en la isla de Fuerteventura, al hablar de cercanía y de proximidad, tenemos que considerar un territorio que tiene sentido de pertenencia. Por ejemplo, arriba que podemos ver el ejemplo, ¿no?, de Logroño, donde ellos, dentro de la ciudad de Logroño, han marcado 4 territorios: el barrio de San José, el casco antiguo, la zona este, el centro sur. Probablemente en Puerto del Rosario, según los habitantes, el sentido de pertenencia, las relaciones de proximidad que se puedan dar, a lo mejor un territorio que vamos a marcar para hacer una acción colectiva o trabajar de manera comunitaria es el barrio del Charco. Para otra acción, a lo mejor consideramos a todo Puerto del Rosario. Dependiendo de lo que queramos poner en marcha, pensamos en ese territorio. Y lo mismo en la población. Cuando hablamos de población, tenemos que pensar la población de ese territorio. Bueno, aquí hablaba yo un poco del país de nacimiento, estos los trajes del proyecto comunidad, que a la hora de hacer el fichero comunitario y contar con las personas que participan, saber la procedencia, dónde viven, bueno, le hacían preguntas. Cuando hablamos de demandas, ya lo verán en una de las sesiones del seminario este formativo, que hablarán de la audición social. Es importante conocer las demandas, escuchar, trabajar con la población, con todos los agentes de la comunidad, qué es lo que pasa. Después, estas demandas se pueden traducir en un informe comunitario como este de la zona este de Logroño, en una monografía que se hizo del casco histórico de Toledo. A lo mejor la escucha o la audición es de un tema en concreto, que puede ser la infancia, como en el caso este de Albacete, del pueblo de Tobarra, que cuando hicieron una audición se centraron en el colectivo de la infancia, ¿vale? Lo que estoy tratando de explicar es, cuando hablamos de comunidad, de comunitario y de acción colectiva, puede ser centrada en un territorio amplio, la isla de Fuerteventura, en un municipio, en un barrio, puede centrarse en un colectivo, dependiendo de la finalidad de la acción colectiva o del plan que queremos poner en marcha, consideraremos esa comunidad y la población que la habita y las demandas. Y obviamente sus recursos. Este era un ejemplo aquí del mapa de recursos comunitarios de la Estrategia de Salud de Extremadura, donde han hecho un fichero comunitario de recursos súper amplio, organizados por grupos de edad, por temas, si tiene que ver con medio ambiente, con cultura, con ocio, con la zona de salud, con el municipio, etcétera. Y este ejemplo de mapa de huertos urbanos, porque también a lo mejor podemos hacer los recursos, que en este caso era de Zaragoza, de que hacer en una ciudad que tiene mapas, tiene huertos urbanos y ya han trabajado mucho la participación, las relaciones, la convivencia a partir de los huertos urbanos. Y entonces trabajaron un mapa. Bueno, un poco espero que se me haya entendido. Cuando hablamos eso de territorio, población, demandas, recursos, es también una estructura que nos facilita las herramientas y estrategias a la hora de aplicar las metodologías comunitarias, ¿no? Hacer el mapeo, también ya Vicente nos contará lo de los paseos comunitarios para conocer los recursos, una audición social o otras estrategias para conocer las demandas, las necesidades, pero también las potencialidades, los recursos. A mí, yo soy de las que siempre me gusta hablar, cuando hablamos de lo comunitario, de las capacidades y de los recursos. Generalmente las demandas siempre están y siempre se pone el acento en que necesito, que me falta, pero me parece muy importante poner el acento en los recursos, en las capacidades que tiene esa comunidad, en las relaciones. No sé, yo cuando voy a Gran Tarajal y paseo por la avenida veo allí un recurso
curso enorme, ¿no? Donde la gente se relaciona, convive de todas las edades, orígenes. Es un espacio maravilloso para trabajar la convivencia, para trabajar la acción colectiva, para el encuentro, y bueno, y de hecho se usa mucho. Vale. Y bueno, y otra de las que quería, bueno, volver a subrayar sobre lo comunitario, ¿no? Es lo que decía antes de las relaciones, la pertenencia y la participación, que me gustaría terminar de subrayarlo con un vídeo que podemos compartir, un vídeo cortito, si la compañera Carolina o Noemí nos los pone, y después seguimos, escuchamos el vídeo, ¿sí? Este año hemos celebrado las quintas Olimpiadas Escolares Inclusivas del barrio. Las Olimpiadas se organizan en 2 días. La primera jornada tuvo lugar en las instalaciones del Patronato Municipal y en las instalaciones del Alfonso X. La segunda jornada tuvo lugar en las pistas de atletismo del barrio. Participaron alumnos tanto de los 2 institutos del barrio como de los 5 centros educativos de educación primaria, junto con el Ciudad de Toledo y con el Centro Educativo de Apache. Estas Olimpiadas Inclusivas se realizan desde la Mesa de Éxito Educativo del barrio del Polígono, junto a otras actividades como las rutas escolares saludables y la San Silvestre. Cada niño y niña que participó en estas Olimpiadas nos enseña que la verdadera grandeza es el trabajo en equipo, celebrar las diferencias y lograr el éxito juntos. Estas Olimpiadas Intercentros se entienden como una actividad no competitiva cuya principal función es que los niños y las niñas se diviertan, y sus 2 principales objetivos son tanto la cooperación como la integración. Los equipos están formados por niños y niñas que no se conocen, y esto da pie a que superen la primera barrera de la vergüenza y trabajen en equipo para conseguir un objetivo. Y al darnos esta responsabilidad a los alumnos de primero de bachillerato de poder hacer de guías o de hermanos mayores de los más pequeños y ayudarles en los juegos y en las actividades, esto hace que lo entendamos no como una tarea o una obligación, sino como una actividad más amena y un poco más entretenida. Y al final, bajo mi experiencia y la de todos mis compañeros, nos lo pasamos bien. La jornada terminó con un pequeño homenaje a José Antonio Díaz, profesor del Alfonso X y uno de los grandes impulsores de esta actividad, que celebra ya su 5ª edición. Ha sido una experiencia muy positiva en cuanto a convivencia e inclusión. Esperamos que vengan muchas más. Gracias, Carolina, Noemí. Bueno, en esta experiencia, aquí sí que hemos podido ver cómo desde una acción colectiva, el encuentro intercentro, se ha trabajado las relaciones entre el diferente alumnado de institutos de enseñanza secundaria, educación primaria, colegios públicos y privados, colaborando y desarrollando juntos pues bueno, las Olimpiadas Intercentros, donde el alumnado no solo ha participado o ha asistido a la actividad, sino también ha organizado, donde colaboran diferentes centros, donde han contado con la participación del ayuntamiento. Bueno, podemos ver cómo se ha trabajado las relaciones, la convivencia, que decían, por ejemplo, que los equipos de las Olimpiadas no lo han formado grupos que ya se conocen, sino han formado equipos de diferentes centros y de alumnos y alumnas que no se conocían. Pues lo decía, para superar la barrera de la vergüenza, promover las relaciones, que se vayan conociendo. Esto también incide en el arraigo, en la pertenencia del lugar, en poder hacer cosas juntas, de la convivencia, y sobre todo fomenta la participación en el sentido no de asistencia, sino de formar parte y de ser parte de una acción que ya se va haciendo cada año y que todos esperan con muchas ganas. Era un poco un ejemplo de lo que es eso, una acción colectiva con metodología comunitaria. Y esto un poco ya nos lleva a lo que
un poco ya lo que quería, ¿no?, entender al llegar al final de lo que entendemos por metodologías comunitarias, que hacen referencia a técnicas, a enfoques, a herramientas que se utilizan para impulsar la participación social, promover el análisis de la realidad compartida, generar propuestas comunes, aunque sean de interés general, activar procesos de cambio, pero siempre desde lo colectivo. Comunitario, metodologías comunitarias, siempre habla de compartido, de colectivo, de intereses comunes. No son solo formas de intervenir, son formas de construir, de conocimiento, de acción y de vínculos desde lo común. A mí también me gusta mucho hablar de vínculos, ya no solo son relaciones, la sensación de que el vínculo tiene más que ver con relaciones significativas, relaciones de apoyo y más de proximidad. Y en este sentido, ¿no?, metodologías comunitarias para promover acciones colectivas. Que se refiere a una acción colectiva, es una acción organizada entre varias personas o agentes en torno a un problema, a una necesidad o a un deseo común. Puede partir de cualquier tema, como lo vimos en el vídeo, pues de unas olimpiadas, de un encuentro entre centros. Puede partir de un tema de salud o pues de un AMPA que propone algo. Una de las imágenes, la fiesta de la juventud, ¿no?, en el municipio de Túnez, pues puede ser una acción colectiva que podamos construir con un enfoque comunitario y con metodologías comunitarias para que las personas que habitan, ¿no?, ese lugar sean realmente partícipes en el diseño, en la idea, en el desarrollo y que pueda promover el encuentro, el vínculo, la convivencia, el sentido de pertenencia. También si yo tengo un sentido de pertenencia, cuido más ese lugar, me importa más ese lugar y las personas que lo habitan. Por eso también hablamos del sentido de pertenencia. Y en este caso, ¿no?, Fuerteventura protagonista, que yo estaba un poco enlazando, tratando de enlazar, oye, Fuerteventura protagonista, el proyecto, ¿no? Cuando hablamos de metodologías comunitarias, pues al final lo que trata es de impulsar acciones colectivas usando metodologías comunitarias para que las personas no solo vivan en un lugar, es decir, oye, yo vivo y trabajo aquí, sino que se sientan parte de ese lugar y participen activamente en su mejora. Entonces, en ese caso, el objetivo, ¿no?, de protagonista comunitaria, de Fuerteventura protagonista, me lío, es mejorar las condiciones de vida, fortalecer las relaciones y la convivencia y cuidar entre todos y todas nuestra comunidad y a las islas de Fuerteventura. Lo que incida en una comunidad, en un barrio de Puerto, en un barrio de Antigua, incide también en la isla de Fuerteventura. Entonces, estamos hablando de que las personas se sientan parte de su comunidad y al sentirse parte también puedan contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida. Y bueno, tengo como así 2 vídeos seguidos, no tengo ninguno más, pero sí que me parecía importante terminar con este bloque, ver otro vídeo, en este caso es de Logroño Comunitario, que me parece que es muy bonito, que intentan explicar qué es eso de sentirse parte de un lugar o sentirse parte o formar parte de una comunidad. Ponemos el vídeo, compañera. Para mí, ser parte de algo es sentir que perteneces a algún lugar, que tienes una red de apoyo, que tienes un grupo de personas que va a estar contigo incondicionalmente y no sentirte solo. Sentirse partícipe, sentirse integrado. Significa estar apoyada, sentirme comprometida, que alguien te escuche, que alguien te pregunte cómo estás. Para mí ser parte de algo es pertenecer a un grupo o una asociación que tiene unos objetivos, unos fines que me gustan, que me parecen interesantes y participar en todas las actividades que se hagan para llegar a conseguir esos fines. Es un enriquecimiento enorme, tanto para mí como para la comunidad o allí en la asociación que estés. Y tienes como esa necesidad de aportar y construir y generar cosas nuevas. Para mí es muy importante pertenecer a algo, sentir que pertenezco a algo. Soy parte.
Soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Yo soy parte. Gracias, compañera. Bueno, a mí este es un vídeo que me gusta mucho, que lo impulsó una asociación de personas sordas de Logroño que participan en el proceso comunitario y, bueno, ahí veían, ¿no?, el lenguaje de signos y que trataban, bueno, hablando y preguntando a diferentes personas, ¿no?, qué es para ti ser parte de algo, qué es para ti ser parte de tu comunidad, y creo que expresa mejor que yo, ¿no?, cuando hablo de que las personas, ¿no?, que las acciones colectivas y el enfoque comunitario lo que trata es que las personas se sientan parte de su comunidad y contribuyan a mejorar la vida, la convivencia o el desarrollo. Y si les parece, ahora podemos pasar a la segunda parte de esta sesión que tenía preparada. Bueno, yo le he llamado la ruta 3x3, ya irán viendo, donde voy a tratar al final de 3 aspectos, que es el protagonismo, el compromiso y las condiciones, ¿vale?, del enfoque comunitario, de la metodología comunitaria y la acción colectiva. Bueno, hay una de las premisas así básicas de lo comunitario, y bueno, posiblemente ya algunas de ustedes lo han escuchado, es que en un contexto democrático nos encontramos con 3 tipos de agentes en la comunidad según su rol o papel. Nosotros le llamamos los 3 protagonistas. Son 3 protagonistas en un mismo plano de horizontalidad y de interdependencia. En un contexto democrático tenemos, sin un orden de prioridad, pero lo iré señalando, a personas a título individual o que de manera organizada participan. Estamos hablando del rol ciudadano, de la ciudadanía, que participa aportando sus conocimientos, su idea, su tiempo, y puede ser yo como a título individual, participo como Luz en Fuerteventura Protagonista, o como AMPA, o como miembro de una asociación vecinal. El rol ciudadano puede ser grupal o colectivo o a nivel individual. El otro tipo de protagonistas son las personas que intervienen o inciden en el territorio, es decir, profesionales de administraciones públicas o entidades privadas. Es decir, que tienen un rol técnico, aportan conocimientos técnicos, científicos al proyecto o la acción colectiva. Y el tercer tipo, decía, sin orden de prioridad, serían aquellas personas que han sido elegidas democráticamente y que representan a las instituciones. Tienen un rol político institucional. Son las personas que toman las decisiones. Por ejemplo, en la presentación de este seminario lo vimos muy claro. El rol político institucional de Víctor Alonso, que representa a la institución o al cabildo. El rol técnico del equipo comunitario, por ejemplo, de Carolina y de Noemí, que es el equipo técnico que aporta su tiempo, ¿no?, y trabaja para el proyecto y la metodología. También un rol técnico lo puede tener el claustro de un colegio o de un instituto que aporta al proceso, a la acción colectiva que estemos poniendo en marcha. Un equipo de atención primaria, una enfermera, un enfermero, un farmacéutico que esté colaborando. Hablamos de eso, de profesionales que aportan su conocimiento técnico, científico, un profesor de universidad, aportan al proceso que se esté poniendo en marcha o la acción colectiva. Y un rol ciudadano que en términos generales hablamos de asociaciones, grupos formales, grupos informales, personas a título individual que también colaboran o participan en ese proyecto o en esa acción colectiva. Poco para que lo tengamos entonces así como resumen. En una acción colectiva, en un proceso comunitario, con enfoque comunitario, contamos con 3 protagonistas que tienen diferentes roles: el ciudadano, el técnico o el político institucional. Estos 3 roles
incluso el contexto, se organiza por sectores o temas. Es decir, yo puedo tener un rol técnico dentro del área económico-comercial o un rol ciudadano dentro del área económico-comercial. Es decir, yo puedo ser un comerciante, un comercio de proximidad o de un comercio. Yo también tengo un rol ciudadano y estoy en el ámbito económico-comercial. Un agricultor, por ejemplo, también que participa en un proyecto desde su sector, que es el que conoce, o un técnico. Y después hay diferentes tipos: administraciones públicas, entidades privadas, un poco lo decía Víctor Alonso. Tiene un rol político institucional en una administración pública de ámbito insular. Una concejala, un concejal, lo mismo. O un maestro, como decía, que tiene un rol técnico a la hora de participar porque participa como maestro. Si participa como un padre o madre que vive allí, tendría otro rol. No quiero confundirles. Es un poco solo ampliar la mirada de que estos roles ciudadano, técnico y político institucional está a su vez organizado por cómo organizamos los sectores de la actual sociedad, incluso los servicios. Ya lo sabemos que si tenemos agricultura, pesca, educación, sanidad, etc., pues también yo puedo tener un rol ciudadano, técnico o político institucional en un ámbito o sector. Es un poco, pero así rápidamente, que quería señalar. El otro aspecto que, después de los tres protagonistas que hay, existen 3 grados de participación o de compromiso o de implicación en una acción colectiva o en un proceso comunitario. Nos referimos a diferentes modos de contribuir que tienen que adaptarse a diferentes niveles de compromiso o posibilidades. Me explico. Cuando voy a participar en una acción colectiva, en un proyecto, que puede ser Venga Fuerteventura protagonista, puedo estar muy implicada y estoy en el círculo 1, este círculo que ven aquí más pequeño. Digo que es más pequeño porque normalmente las personas que se implican suelen ser menos, las personas o las entidades o la administración. Por nuestro tiempo, por el trabajo, etcétera, las dificultades de implicarse o de participar son mínimas, pero siempre hay un grupo que es más pequeño que impulsa este proyecto o acción colectiva, y el que llamamos los implicados, el grupo el nivel de implicación. Después hay un segundo nivel, que es el nivel de colaboración. Yo no estoy implicada al 100%, pero colaboro puntualmente en algo. Por ejemplo, en una acción colectiva, oye, no estoy ahí organizándome, reuniéndome, ver cómo lo diseñamos, preparando las cosas, pero oye, cuenten conmigo para el día primero, para el segundo día, que yo pongo, invento, las tortillas, o que yo pongo el lugar de mi asociación. No estoy en el grupo de los implicados ni en el círculo más pequeño, pero sí que colaboro. Generalmente suele ser más amplio el nivel de colaboración, porque dan más posibilidades. Implicarse totalmente tiene más dificultad. Y después un tercer círculo, que es el de los informados, ¿vale? Que es un círculo también más amplio. Es decir, oye, yo no colaboro, no me puedo implicar, pero conozco y estoy informada, y en cualquier momento, por eso aquí las líneas que separan los círculos son discontinuas, en cualquier momento puedo pasar de informado a colaborar, o de colaborar informado o al grupo de implicados. Este gráfico lo que quiere señalar es que tenemos que contemplar y normalizar diferentes posibilidades de participar, de comprometernos o de implicarnos en una acción colectiva o en un proceso comunitario. Si tenemos en cuenta esto, generalmente estamos más tranquilos, porque muchas veces cuando hablamos, ¿no?, en un brezo, es que la gente no participa, es que aquí somos 4 gatos. Marco Marchionni siempre decía una cosa que era para mí muy inteligente, que decía que participar todo el mundo no es una utopía, es una estupidez. Si pensamos que todo el mundo va a participar, ya partimos de una premisa equivocada. Las personas, las entidades participamos en función de nuestras posibilidades. Lo que tenemos que dar a la hora de poner en marcha una acción colectiva, un proceso comunitario, dar diferentes posibilidades de participar y de implicarse. Yo me puedo sentir parte de algo, de Fuerteventura protagonista, con una pequeña aportación.
y la suma de pequeñas aportaciones son súper importantes. De hecho, el movimiento entre los círculos, pasar de implicados a informados, todo eso va generando un conocimiento y una manera de hacer que se enriquece. Si siempre fueran las mismas personas las implicadas, como suele pasar en muchas asociaciones, por ejemplo, siempre son los mismos, termina teniendo un comportamiento endogámico que no evoluciona, que no camina, porque es un grupo cerrado. Los grupos, los círculos de participación, los ámbitos de participación tienen que ser abiertos y dar posibilidades de que participen de muy diferentes maneras. Ya, si lo podemos así entender en sentido más familiar, no sé, cuando organizamos un asadero, no todo el mundo organiza el asadero allí con el mismo nivel de implicación, siempre hay un par de ellos, oye, ¿qué les parece? Organizamos esto, yo pongo mi casa, venga, yo pongo la nevera, yo pongo la cerveza, yo pongo la carne, el asador, no sé cuánto, después hay alguien que dice, oye, pues mira, yo no puedo estar, pero bueno, igual al final pues me llevo una tortilla o llevo los polos, yo qué sé. Y después están los que no responden del grupo de WhatsApp, pero al final por allí aparecen o no pueden aparecer. No todos pueden participar ni estar organizando el cotarro, porque no todos tenemos tiempo, pero sí que agradecemos y estamos, ¿no? Y es como funciona, que siempre hay un grupito de personas que están más implicadas y echan para adelante e impulsan. En este ya nivel más profesional, cuando señalo aquí la señal esta, ¿no? Es que también suele haber lo que es un núcleo, un grupo motor, es lo que suele llamar en el círculo 1 de implicación. Siempre hay un grupito que le llamamos grupo motor, bueno, en Logroño hay uno que le llaman el grupo tractor, bueno, siempre hay un grupo que se reúne, ¿no? y que va trabajando el impulso. Y lo que me gusta insistir, ese grupo tiene que ser abierto, porque al final después la gente se cansa o coge una baja o al final se queda embarazada y si ese grupo motor, si ese círculo más implicado no se retroalimenta y es abierto y flexible, pues termina disolviéndose porque, bueno, la gente se cansa. Y el equipo comunitario en este caso que tenemos a Noemí y a Carolina, que son las personas, el equipo que favorece estas relaciones, el que se forme el núcleo, el grupo motor, el que existe información, organiza el seminario, pone todo esto en marcha. No nos engañemos, el grupo, a veces no hay un equipo comunitario, sino un grupo motor, pero siempre tiene que haber algo, un grupo motor, un equipo que impulse, que dinamice, que informe, que recoge la información, que monta la reunión, que envía el acta, que va haciendo la memoria, que pide la subvención, que da cuenta a la entidad que lo impulsa. Este tipo de cosas no pueden depender de la voluntariedad de personas que se implican o colaboran puntualmente. Siempre tiene que haber un pequeño círculo, un grupo motor o un equipo que sea el que facilite esta dinamización. La suma, digamos, o el conjunto de estos tres protagonistas, ¿no? Con el rol ciudadano, el rol técnico y el rol político-institucional, con estos 3 grados de compromiso, implicado, colabora e informado, es lo que generalmente, y sentido así muy sintético, ¿no? Para hoy, es lo que generalmente nos da la organización comunitaria o la estructura comunitaria de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la parte de abajo, ¿no? Que tenemos hay una estructura comunitaria de Toledo Comunitario. Vemos que hay, ¿no? La estructura comunitaria del barrio de Santa Bárbara, cada barrio o cada territorio en que habían delimitado a la comunidad tiene su estructura, pues en el polígono hay una mesa de salud y una mesa de centro educativo, en Palomarejos hay una mesa de calidad y de bienestar, después hay una estructura que son más municipal y que implica a todos los barrios, hay grupos comunitarios de ciudadanía, hay un espacio de relación institucional que se mantiene desde hace muchos años, se creó con el proyecto de intervención comunitaria intercultural que empezó en el año, en este caso en Toledo, creo recordar en el 2014, que es una mesa, un espacio donde se reúne una vez al año, 2 veces al año, todos los representantes políticos institucionales que participan en este proceso para hablar de los resultados, de planificar, de qué podemos aportar y poner en marcha el año que viene, ¿vale?
hay un equipo y un grupo motor. En este caso, el que vemos aquí abajo a la derecha es una estructura, organización comunitaria de la Estrategia de Salud de Extremadura, donde hay un nivel autonómico y en este caso un nivel local. En el nivel autonómico pues cuenta con una comisión técnica de seguimiento de todo lo que se va poniendo en marcha en la autonomía, en la región, una comisión institucional, como en el caso de Toledo, y a nivel local pues cuentan con núcleos de trabajo, con un equipo comunitario y van creando en cada comunidad, que para ellos son las zonas de salud, las comisiones comunitarias de salud. En este caso todo es muy centrado desde el ámbito de salud, que aunque desde allí trabajan muchos temas. Una comisión comunitaria de salud está formada por vecinos, por vecinas, comerciantes, alguien del AMPA, una enfermera, un enfermero, un médico, hay técnicos y profesionales que dinamiza el equipo comunitario, donde se reúnen y van proponiendo qué hacer, cómo trabajar, qué hacemos juntos, a quién implicamos. Y en esta comisión comunitaria también se dan los 3 círculos. Hay siempre alguien que está como más implicado, otra persona que te dice, para esta actividad este año no cuenten conmigo, pues tengo a mi madre que tengo que cuidar y ya no tengo tanto tiempo. Bueno, pero existe esa comisión comunitaria, ese espacio donde hablar, donde trabajar, que se reúnen generalmente una vez al mes o dependiendo ya si es verano, si es Navidades o si quieren poner algo más en marcha, se van reuniendo. O aquí ya el caso de esta estructura comunitaria de Logroño, donde lo que tienen es un grupo comunitario y una comisión de salud. En función de los temas que se ponen en marcha, de los niveles de implicación, de con quienes cuentan, se va organizando grupos de trabajo que pueden ser más estables, que se van reuniendo durante el año y van trabajando poco a poco un tema concreto, puede ser salud, puede ser, o grupos que se conforman, por ejemplo, está el grupo del Intercentro de las Olimpiadas, que es un grupo de trabajo que está para organizar la comisión de las Olimpiadas del Intercentro. Y generalmente empiezan a trabajarlo desde noviembre más o menos, empieza el curso escolar, hasta la primavera que hacen las Olimpiadas. Y es una comisión para ese trabajo. Es un poco lo que queremos hablar o lo que se traduce cuando hablamos de organización comunitaria, que tiene en cuenta todos los aspectos que he ido poniendo sobre la mesa. La comunidad de la que hablamos, el territorio, la población, las demandas que tienen, los recursos, que tiene en cuenta los protagonistas de esa comunidad, quiénes son, a nivel ciudadano, los líderes, que a nivel técnico con quién podemos contar, a nivel político institucional con qué apoyos podemos contar. Y después, según el grado de implicación, quién se puede implicar más, quién puede colaborar puntualmente, cómo informamos para que el mayor número de personas estén informadas. Esto es un poco el mapa, ¿no?, que he tratado de ir avanzando. Y después el último aspecto de esta ruta 3x3, que como hemos visto, 3 protagonistas, 3 grados de implicación o compromiso, y en estos 3 grados, 3 ejes o condiciones que tiene que darse en cualquier acción colectiva, con enfoque comunitario o un proceso comunitario. Y estos son la motivación, la formación y la organización. Cuando hablamos de motivación, me refiero a querer participar, ¿no? Oye, hablamos de qué objetivos comunes, qué intereses podemos buscar entre los diferentes agentes, protagonistas que forman esa comunidad para poner en marcha algo. Generalmente la motivación es algo por lo que se suele empezar. ¿Qué nos motiva a hacer juntos, ¿no? ¿Qué podemos trabajar juntos para poner en marcha? El segundo, pero realmente son aspectos que se trabajan paralelamente. Es la formación, y es decir, saber. Para yo poder participar, tengo que conocer el entorno, tengo que saber del tema en el que estoy participando, tengo que saber participar también, comunicar, tengo que saber escuchar, cómo organizamos una reunión, cómo nos gestionamos, saber en sentido amplio, ¿vale? Y el tercer aspecto es lo que llamamos organización, que yo le digo el poder, ¿vale? El poder participar, es decir, contar con tiempo, con apoyos, con canales reales de participación, con lugares, con espacios
para poder participar. Y estas 3 condiciones tienen que ir trabajándose paralelamente o simultáneamente para poder poner en marcha y desarrollar esa acción o proceso comunitario. Y yo siempre le digo cuando trabajo con equipos, tú tatúate en el brazo querer, saber y poder. Se dan estas condiciones, la gente quiere, la gente está motivada, las personas con las que quiere contar les interesa. Esas personas que están más implicadas, colaboran, saben de lo que estamos hablando, de ese tema, conocen, saben trabajar en una reunión, respetar los tiempos de escucha, de cómo nos organizamos. Y otra cosa muy importante, pueden participar, cuentan con el tiempo, con los canales reales de participación, saben a dónde tienen que ir, tienen un espacio o un lugar, se reúnen de manera periódica, hay un calendario, tienen los medios para participar. Todo eso tenemos que conjugar también cuando ponemos en marcha una acción colectiva. Aquí lo que trataba era un poco de poner, ¿no?, un ejemplo de querer, ¿no? Por ejemplo, aquí en Logroño, una de las motivaciones fue que le llamaron al proyecto Comunidad Éxito Educativo. Pues trabajaron, uno de los temas que se trabajó y se puso incluso un proyecto que pusieron en marcha con apoyos económicos externos, en este caso, y con un grupo de trabajo, el éxito educativo, para que los niños, las niñas, los jóvenes pudieran terminar la educación secundaria. Otra motivación podría ser trabajar desde la cultura, que es algo que a mucha gente le motiva, le participa o que puede unir aspectos culturales. O una muestra de actividades comunitarias. Nos organizamos todos y vamos a hacer una muestra de todas las actividades comunitarias que hay en este lugar, como ejemplo, ¿no? Pero esto puede ser muy extenso. Aquí lo que recogí fue una frase de una señora que decía, bueno, para mí lo más importante es que se ha hecho algo por el barrio y la ilusión con la que pintaron los niños y las niñas. Me gusta mucho cómo ha quedado y estamos deseando que llegue el año que viene para arreglar otro rinconcito del barrio. Estamos de un proyecto en que cada año, en este caso era Grafitarras, un proyecto que se hace en Navarra, y cada año eligen un rincón del barrio. Esto también se ha hecho en el Isitaco, en el proyecto Comunidad, que igual Vicente Zapata nos cuenta algo. Decía que en este proyecto cada año, con un grupo allí de la comunidad que cada vez es más amplio, se escoge un lugar, un rinconcito, un muro, una plaza, un trocito de plaza, un trozo de un parque en el que arreglar entre todos porque está deteriorado. Y ahí se cuenta con la colaboración institucional, con niños, con niñas, con los centros educativos, incluso con el equipo de atención primaria, con las AMPAs, con las asociaciones vecinales, que se reúnen durante un tiempo para primero escoger el lugar, qué queremos arreglar, con qué lo vamos a arreglar, si hacemos un mural, el diseño, incluso si hay que tapar agujeros. Bueno, es muy interesante porque se trabaja las relaciones, la convivencia, relaciones intergeneracionales, el sentido de pertenencia, el arraigo. Ya les aseguro que ese lugar que han arreglado no lo toca nadie. Allí nadie va a ser después pintada ni van a tocarlo, porque es algo que las personas de ese barrio sienten como propio, lo han construido, lo han arreglado, ¿no? Sienten que embellece el entorno, de que es parte de ellos, y eso generalmente, eso no se toca. Otra cuestión, el saber, que bueno, que aquí ponía ejemplos, ¿no? Programa formativo para la innovación social, desde los procesos comunitarios en Logroño, el ejemplo que le ponía de los huertos comunitarios, pues han generado incluso un manual de usos del huerto comunitario que poder compartir. En el caso de la estrategia de salud comunitaria, pues uno de los objetivos que se trabajó era formar en salud comunitaria. El ejemplo del proyecto Comunidad, que sí que han hecho la formación, la ciudadanía en los procesos comunitarios, hicieron píldoras formativas. El ejemplo que tenemos, ¿no?, en el seminario de Fuerteventura protagonista de la formación, de que hablamos cuando hablamos de comunitario, de participación, después los próximos, que sí, del conflicto, de la audición social. Bueno, el tema es cómo la formación en cómo participar y en lo que estamos participando es una de las condiciones importantes para una acción colectiva con enfoque comunitario. Y otro, como le decía, es el poder.
el poder recoger las opiniones, el tener espacios, lugares y momentos para reunirnos, para hablar, para diseñar, ¿vale? Medios, aquí era un poco el ejemplo que se veía aquí de la señora, ¿no? Aquí con la pala y el cemento tapando el agujero, tener medios para participar, y aquí era que puede ser, en este caso del embellecimiento, puede ser, yo señalaba aquí la pala y el cemento, pero allí los medios han sido muchos. El colegio ha puesto a disposición por la tarde un sitio para reunirse una vez en semana, donde se va diseñando qué queremos hacer. Se ha hecho los paseos comunitarios para seleccionar qué lugar del barrio vamos a embellecer este año, con quién lo vamos a hacer, un concurso, pues a lo mejor de propuestas en los colegios o con otras asociaciones, contar con asociaciones vecinales o también con artistas o con otros, ¿no? Grupos culturales del barrio para generar ideas. Después se hace un voto, lo sorteamos, elegimos y al final se tiene un diseño común y entre todos lo ponemos en marcha. Es un poquito lo de querer, saber y poder. No sé cómo vamos de tiempo, Carolina, Noemí. Hola Luz, pues mira, nos queda, llevamos un poquito justo, nos hemos pasado, si podemos ir concluyendo. Pensé que me ibas a avisar, vale. No, ya estoy terminando. Aquí un poco lo que, bueno, lo que quería poner un ejemplo, ¿no? De un relato gráfico, ¿no? De estas técnicas, ¿no? De facilitación visual, ¿no? Que se suelen utilizar para los procesos, las acciones colectivas, en el que reflejan, en este caso, del proyecto comunidad, de la estrategia comunidad, todo lo que se ponía en marcha, ¿no? El fichero comunitario, las formaciones online, los encuentros comunitarios, laboratorios de educación, promoción de grupos comunitarios, la conexión universidad-territorio, la monografía comunitaria, que se hizo una audición para poder, ¿no? Poner en marcha, y un poco, bueno, cómo se utiliza también, que suele ser muy interesante, el relato gráfico, y lo importante, y como en un proyecto que vemos aquí, sí que se ha tenido en cuenta todo esto que de alguna manera he estado hablando, ¿vale? Las 5 ideas para llevarse, yo creo que, bueno, las podemos saltar. Bueno, si alguien tiene interés, ya el equipo, Carolina y Noemí, tienen esta presentación en formato PDF y se la pueden enviar. Pero bueno, yo un poco las ideas con las que quería que nos quedáramos es que lo comunitario no es un modelo, que es una práctica viva, que la metodología comunitaria sobre todo ayuda a fortalecer vínculos, a generar confianza y activar procesos colectivos reales desde lo local, que la comunidad está formada por personas diversas con distintos roles, que son interdependientes y no jerárquicos, y que esos roles lo tenemos que tener en cuenta a la hora de generar esa colaboración y esas relaciones, no solo el rol, sino también el grado de implicación o hasta dónde me puedo comprometer, que participar no es solo opinar, es implicarse, es colaborar, es ejercer el derecho a construir comunidad, ¿vale? Pero como siempre, como les decía, con diferentes grados de compromiso, y que para que la acción colectiva funcione hace falta condiciones, motivación, capacidad, tiempo, organización. Y bueno, y que también algo muy importante, y que en este caso en Fuerteventura protagonista nos lo da el proyecto, es que no hay, no sé quién dijo esta frase, yo la escuché el otro día y me gustaba, de que no hay viento, no hay ningún viento favorable para quien no sabe a dónde va. Que es importante, pues eso, tener los objetivos, lo que nos motiva, lo que nos interesa, para saber hacia dónde vamos juntos. Y aquí también era un ejemplo de relato gráfico, de un foro en el que participo, de las microáreas de las canteras, bueno, en el que era muy interesante esto, un poco de acta, ¿no? De una reunión que tuvimos, que cuando se rehabilitó todo el acceso al Confital, pues en este foro de microáreas debatíamos, ¿no? Cómo la abrimos, si se abría a todas las personas, bueno, y esto un poco teniendo en cuenta la capacidad de carga, la vigilancia, si se cerraba por la noche, quién lo gestionaba, bueno, era muy, muy interesante.